Alô, amigos e amigas da TV Cidade Livre, o canal comunitário de Brasília. Esse é o programa Contra a Corrente. Nós estamos aqui hoje sempre a tratar de temas que encontram difícil, escassa ou nenhuma divulgação na mídia tradicional, na mídia chamada mídia de mercado, a mídia do capital. Porque aqui o nosso compromisso é com a forma social da informação, o seu sentido histórico, sobretudo com um tema que nós vamos tratar hoje, a Revolução Cidadã. A Revolução Cidadã é o processo de transformações sociais, socioeconômicas, políticas e culturais que está em marcha no Equador, a República do Equador, que é dirigida pelo presidente Rafael Correa, e nós temos aqui conosco hoje, nosso convidado, para nossa satisfação, o embaixador do Equador no Brasil, Dr. Horácio Sevilla Borja, quem damos as nossas boas-vindas. Seja sempre muito bem-vindo aqui, Dr. Horácio. Muchas gracias, Beto. Muy contento de haber sido invitado por usted para esta conversación. Nesse programa de hoje vai participar conosco aqui, estabelecendo um diálogo com o embaixador Borja, o jornalista Chico Santana, foi presidente do Sindicato de Jornalistas, foi vice-presidente da Federação Internacional dos Jornalistas e também diretor de uma série de outras entidades. Obrigado, Chico, pela presença aqui. Prazer é sempre nosso, Beto, estar aqui com vocês, fazendo esse debate que, como você falou, nem sempre encontra espaço na mídia tradicional. Embaixador, os jornais de hoje voltam à carga, o que tem acontecido nas últimas semanas, contra o presidente Rafael Correa, publicando artigos insinuando que haveria censura, um Estado totalitário no Equador, e que essa seria a explicação para a Revolução Cidadã. Então a pergunta inicial é: o que é a Revolução Cidadã no Equador? Mira, es una transformación con el voto popular. Es decir, es una revolución única en su género, ¿no? Porque a diferencia de los procesos revolucionarios tradicionales, no se ha producido por una lucha armada, por una conquista militar del poder, sino que es una revolución que el presidente Correa está realizando por mandato ciudadano. Es decir, luego de un periodo de crisis muy grave que ha tenido en el Ecuador en los últimos, yo diría, 20 años, ¿no? Recordemos el año 1979, en ese año ya ha pasado 40 años, pero en 1979 en América Latina estaba lleno de dictaduras militares, ¿no? Por todo lado, impuestas, ¿no? Por fuerzas exteriores, pero teníamos dictaduras militares en el norte, en el centro, en el sur, y comenzó un periodo de regresar al régimen civil. El Ecuador fue el primer país, el año 79, el primer país que salió de una dictadura militar y eligió en las urnas una constitución y un gobierno civil, el gobierno del presidente Jaime Roldós. Duró poco, porque curiosamente se cambió la administración en los Estados Unidos, esta transformación en 1970, 1980, después de Ecuador siguió Perú y muchos otros países. Gobierno Carter. Era el gobierno Carter, Jimmy Carter, y con el gobierno de Jimmy Carter se produjo este cambio hacia la democracia, hacia el respeto de los derechos humanos, hacia la democracia en América Latina. Pero poco después terminó el mandato del presidente Carter y fue elegido Ronald Reagan. Y curiosamente, en el 81, pocos meses después de que subió Reagan al poder, el presidente Roldós murió en un accidente de aviación. Muy suspeito. 2 meses después, el presidente Torrijos murió en un accidente parecido de aviación. Y el general Hoyos del Perú, que era el general democrático que estaba llevando, también cayó en un accidente muy parecido. Y yo diría que desde allí, ¿no? El Ecuador ha vivido una crisis. Después de eso, asumió un gobierno de derecha, ¿no? Distinto de lo que era el gobierno del presidente Roldós. Y desde ahí hemos tenido pues
con algunos periodos, yo diría tal vez un periodo interesante entre los años 88 y 92, cuando el presidente Rodrigo Borja fue un presidente democrático elegido, pero el Ecuador ha vivido 20 años desperdiciados, ¿no? 20 años en donde en esos 20 años tenemos 14 o 15 jefes de Estado, en donde se siguieron los dictados de Washington en cuanto al consenso de Washington, ¿no? De privatizaciones, de disminuir el rol del Estado, de recortar los beneficios sociales. Perda Es da decir, moeda. todas esas recetas neoliberales que nos impusieron. Que resultaron na década perdida. Así que para nosotros fue más de década, Fueron casi duas dos décadas perdidas, con cualquier excepción, hasta que el pueblo ecuatoriano, en el año 2006, decide dar un rumbo total y elige como presidente de la República a un ciudadano que no había hecho política antes, un profesor universitario, graduado en economía, con una especialización en macroeconomía, graduado en el Ecuador, pero también en Europa, en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, sacó su masterado, y su PhD lo sacó nada menos que en Chicago, en la universidad, en la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago. Pues a este académico, a este profesor, el gobierno ecuatoriano le confió poner punto final a esas décadas perdidas, a esa inestabilidad, y le eligió presidente. Y estamos desde esa época, 2007, ya 5 años, en un proceso profundo de transformación que ha cambiado al país en todos los aspectos que podemos discutir y conversar, ¿no? Pero más o menos esta es la historia. El presidente Correa, desde que fue elegido en el 2006, ha participado ya en 5 años, en 8 procesos electorales. 2 veces candidato a presidente de la República. En la primera ocasión hubo 2 vueltas electorales, el balotaje. Quedó en segundo lugar en la primera elección y ganó el balotaje. Y luego, cuando hubo la nueva constitución y tuvo que elegirse nuevamente un candidato a presidente de la República, ganó, pero ya en la primera vuelta. Pero además de elecciones de presidente, hemos tenido elecciones de Congreso, del Parlamento, tuvimos elecciones para una asamblea constituyente, ¿no? Para asambleístas, para dictar una nueva constitución, y hemos tenido un referéndum para aprobar la constitución, dictada. Luego de 9 meses que trabajó la asamblea, sacó una constitución totalmente nueva, que sería interesante conversar algo sobre ella. Y luego, además del referéndum constitucional para aprobar la nueva constitución, ha habido también consultas populares, ¿no? Sobre varios temas. El presidente ha consultado varias cosas, entre ellas sobre algo que a ustedes les va a interesar, que es la prensa. Sobre la prensa hizo una consulta popular y el pueblo se pronunció de cómo quería ver la prensa en nuestro país. Ha habido elecciones para diputados del Congreso, ha habido elecciones para gobiernos locales, alcaldes, ¿no? Concejales, consejeros, vereadores, como ustedes les llaman. Y bueno, en 8 consultas electorales el pueblo ha respaldado ampliamente al presidente Correa. Luego de 5 años de gobierno, en este momento, de acuerdo a las encuestas, tiene casi un 80% de aceptación popular. Es decir, toda esa gran propuesta de cambio es entendida por el pueblo, es apoyada por el pueblo y además es acompañada por el pueblo. Embaixador, nessas 2 décadas perdidas, que o Equador, como vários outros países, acabou se transformando num laboratório do FMI, o Equador perdeu a sua moeda, né? Teve que introduzir o dólar na sua economia e a moeda, ao lado do hino, ao lado do símbolo nacional, são as marcas de identidade de um país. Transcorrido esse período de transformações que o senhor coloca, o que impede hoje do Equador voltar a ter uma moeda própria? Muchas gracias por su pregunta, Chico. Muy interesante, ¿no? La verdad es que para nosotros, dentro de esta crisis, una de las cosas más terribles que sucedió al Ecuador fue perder su moneda. Fue, como tú dices, la pérdida no solo económica, sino la pérdida de la identidad nacional. Nosotros éramos muy orgullosos de nuestra moneda, que fue una moneda que durante muchos años, ¿no? Durante toda la vida de nuestro país, rigió.
Además Era tenía o un nombre, Sucre, ¿no? tenía un nombre espectacular para nosotros, que era el Sucre, ¿no? En homenaje al lugarteniente predilecto del libertador Simón Bolívar, ¿no? Aquel que participó, Antonio José de Sucre. Pero perdimos la moneda y eso pues fue uno de los aspectos graves de nuestra economía. Al perder la moneda perdimos inclusive a nuestro pueblo, porque fue tal la crisis económica que se produjo. ¿Y por qué se produjo la crisis? Porque los banqueros tradicionales corruptos hicieron negocios con la plata del pueblo en sus bancos para negocios privados, y la mayoría de la clase media alta, que tenía sus depósitos en los bancos, perdió todo su dinero. Así que perdimos la moneda, pero además perdimos a gran parte de nuestro pueblo. 2 millones de 13 o 14 millones de habitantes que somos nosotros tuvieron que salir al exterior. 20%. Y se fue, 20% de la población se fue porque no podía vivir, ¿no? Perdió todos sus ahorros, de un día a otro se quedó sin dinero. Mucha gente se suicidó, mucha gente quedó en la miseria, y los inmigrantes salieron. Así que ese fue lo grave de lo que nos sucedió para nosotros con la pérdida de la moneda. ¿Por qué nos regresamos a ella? Porque en este momento, como están las condiciones económicas del Ecuador, del mundo, el dejar este momento el dólar sería una pérdida de confianza muy complicada para el Ecuador. Es decir, económicamente, lo que quisiera el Ecuador es regresar a tener nuestra propia moneda y salir del dólar. Pero los efectos económicos, que los hemos estudiado muy bien, serían perjudiciales para la economía ecuatoriana. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? La Constitución del Ecuador, que se aprobó primero con 9 años de trabajo de una asamblea que fue elegida por el pueblo, y luego con un referéndum constitucional, en donde el 75% de la población aprobó la Constitución. Allí se pone que la prioridad para el Ecuador, es decir, lo más importante para el Ecuador, son 2 cosas en política exterior, económica y política exterior política. Primero, la prohibición de que en el Ecuador existan bases militares extranjeras. Y eso no era una cuestión teórica únicamente. Teníamos una base militar estadounidense en Manta, en un puerto en el Ecuador. Ahí estaba una base militar. Que en esta época de los 20 años perdidos, en esa época se instaló una base militar, que antes el Ecuador no había tenido nunca una base militar. Y de acuerdo al mandato de la Constitución, nosotros pedimos a los Estados Unidos que tenían que salir del Ecuador. Y el pueblo votó por eso. Y votó por eso, y ese fue el primer punto. Siendo un tema explosivo. Entonces, nosotros tenemos 2 principios. Uno, el Ecuador es un país de paz. Es un país que resuelve cualquier controversia por medios pacíficos y que cree que todas las controversias del mundo pueden y deben resolverse por medios pacíficos. Nosotros no creemos que hay ningún conflicto, ni interno de los estados, ni externo, que no pueda ser resuelto mediante conversaciones, mediante negociaciones, mediante métodos pacíficos. Y por lo tanto, la existencia de una base militar extranjera en un territorio es contrario a esta política de paz. Y por eso salió. Ese es el primer punto. El segundo punto, que aquí viene en relación con tu pregunta, Chico, es la prioridad que pone el Ecuador en su política exterior en la unión de América Latina, en la unidad de América. O sea, el principio fundamental, de acuerdo a la Constitución ecuatoriana y para la política exterior ecuatoriana, es trabajar para conseguir la unión latinoamericana. Y en eso estamos. Y hemos tenido mucha suerte, porque nos hemos encontrado con socios en esta época en América Latina, con socios de la región que coinciden con esa necesidad de que la única forma en la que podemos subsistir dentro de este complejo mundo del siglo XXI, de los albores del siglo XXI, es unificándonos en América Latina, uniéndonos, integrándonos. Y parte de esta integración es llegar a la posibilidad de una moneda. Ya entre los países del ALBA tenemos esa moneda y se llama Sucre, al igual que la moneda. Y estamos haciendo ya transacciones virtuales con el Sucre que son fundamentales para nuestro comercio con los países del ALBA. Y está funcionando muy bien, sobre todo para las pequeñas empresas, para las medianas y para las empresas pequeñas, que somos las que estamos en este momento alentándolas para
que salgan y hagan comercio exterior. Agora, embaixador, Así que esa es la idea, ¿no? No podemos regresar en este momento, dejar el dólar llegar ahí, pero nuestra ilusión es, a través de todos los mecanismos de integración que están avanzando mucho en América Latina, porque hemos tenido la respuesta del presidente Lula, de Dilma Rousseff, del presidente Chávez, de Mujica, de la señora Bachelet, de Evo Morales, de Lugo, en fin, la suerte de que hubo en América Latina un momento como el actual en donde todos estamos remando en esa dirección y se ha constituido UNASUR, se ha constituido el CELAC, es decir, vamos por ese camino y estamos trabajando en la nueva arquitectura financiera internacional que dará respuesta a la pregunta que tú